Continuamos con nuestra serie Dones Espirituales. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10, encontramos la lista de los 9 dones espirituales, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Estos son los dones que el Espíritu Santo repartió a la Iglesia. Como ya hemos visto, hay determinados dones que no estaban activos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el don de lenguas. Sin embargo, en el Antiguo Testamento encontramos más milagros que en el Nuevo. Esto tiene que ver con las diferentes dispensaciones o periodos de tiempo. En esta enseñanza vamos a considerar los dones de revelación, que vendrían a ser los 3 primeros del primer grupo, a saber, primero, palabra de ciencia o conocimiento; segundo, palabra de sabiduría; tercero, discernimiento de espíritus. La palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría son los dones más importantes en el ministerio pastoral. La palabra de ciencia o conocimiento tiene que ver con la revelación de hechos o cosas tanto del presente como del pasado. La palabra de sabiduría tiene que ver con la revelación de hechos o cosas en relación al futuro. El don de discernimiento de espíritus permite ver u oír algo relativo al mundo espiritual y, como su nombre lo indica, establecer la diferencia entre lo que es de Dios y lo que proviene del enemigo. Tanto la palabra de conocimiento como la palabra de sabiduría revelan cosas que provienen de la mente de Dios. Dicho de otra manera, estos dones revelan una ínfima fracción de la mente de Dios que ayuda para ser aplicada en la situación por la que estamos orando. Estos dos dones se pueden manifestar en la siguiente manera: ya sea por medio de una impresión en nuestro interior, de una visión en nuestra mente, una imagen o cuadro en nuestros ojos, o una voz en nuestros oídos, o una voz en nuestros oídos. Eso quiere decir que estos dones se pueden manifestar de diferentes maneras. Personalmente creo que la principal forma es por medio de recibir una impresión acompañada de una palabra que se relaciona con la misma. Estos dones actúan de acuerdo al lugar o posición donde Dios nos ha colocado. Por ejemplo, en el ministerio pastoral para beneficio de la iglesia. Si eres un empresario, Dios te mostrará cosas en relación a tu negocio o empresa. Y si eres ama de casa y madre, Dios te habrá de mostrar cosas en relación a tu hogar o a la crianza de tus hijos. Estos dones representan la revelación de una parte del conocimiento divino en relación a la situación que en ese momento nos atañe. Para dejar bien claro lo que estos dones representan y significan, y para de esa manera evitar confusiones, vamos a explicar primeramente lo que estos dones no son. A menudo, para poder distinguir lo que es verdadero, tenemos que explicar primero lo que es errado o falso. La palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría no tienen absolutamente nada que ver con un conocimiento o sabiduría general. Cualquier persona puede tener una sabiduría o conocimiento general de muchas cosas debido a sus estudios o propia inteligencia. Además de esto, cualquier creyente puede adquirir sabiduría o conocimiento de las cosas espirituales por medio del estudio de la palabra de Dios.
Sin embargo, estos dones no tienen que ver directamente con este tipo de sabiduría o conocimiento. Dicho de otra manera, estos dones no tienen que ver con conocimiento bíblico, si bien este es naturalmente fundamental. Lo que quiero decir es que estos dones van aún más allá del conocimiento bíblico y se manifiestan de manera específica y concreta en una determinada situación. Por otra parte, la Biblia dice que si necesitamos sabiduría se la pidamos a Dios, pero esto tampoco tiene que ver con estos dones. Resumiendo, la palabra de sabiduría y la de conocimiento son dones que tienen que ver con una revelación directa del Espíritu Santo para una situación precisa y determinada. Estos dones no se manifiestan simplemente cuando nosotros lo deseamos, sino cuando el Espíritu quiere. Esto es precisamente lo que establece la diferencia. Naturalmente que es posible recibir sanidad al leer la palabra de Dios y creerla. Esto vendría a ser algo generalizado. Sin embargo, hay una sanidad específica que viene por medio de los dones. En realidad es así con todos los dones. Lo mismo sucede con la fe. Cada creyente ha recibido una medida de fe y eso tiene que ver con la fe para salvación. Sin embargo, en la lista de los dones espirituales aparece el don de fe, que es una fe especial para algo específico y determinado. Los dones de palabra de conocimiento y de sabiduría actúan o deberían actuar más frecuentemente en el ministerio pastoral. Cada pastor necesita de esos dones para guiar a su rebaño en forma adecuada y correcta. La palabra de Dios hace mención de la manifestación de estos dones en diferentes pasajes. Uno de ellos, por ejemplo, es aquel cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, que fue a sacar agua al pozo en Juan capítulo 4. Jesús conocía la historia de la mujer, sin que ella le hubiese dicho nada. Jesús habló por medio del don de palabra de conocimiento. Recordemos que él fue ungido por el Espíritu Santo para ejercer su ministerio terrenal. Otro ejemplo de la manifestación de este don lo encontramos en el libro de los Hechos, cuando Pedro recibió el anuncio de la visita de los 3 varones enviados por Cornelio. Ver Hechos capítulo 10. Otro ejemplo lo encontramos en la revelación del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, y más precisamente en las 7 cartas escritas a las 7 iglesias. En todos y cada uno de esos mensajes encontramos palabras de conocimiento y de sabiduría. También en el Antiguo Testamento encontramos la manifestación de estos dones. Por ejemplo, Noé anunciando el diluvio. Dios le concedió a Noé una palabra de sabiduría sobre lo que habría de venir más adelante. En el pasaje de Génesis capítulo 6, versículos 13 y 14, la Biblia nos dice que Dios le habló a Noé. Cada vez que la palabra hace mención a algo así, significa que están actuando los dones del Espíritu. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Biblia de las Américas. Aquí vemos en acción la palabra de sabiduría, la cual estaba revelando algo proveniente de la mente de Dios en relación al futuro. En Génesis 15 también encontramos un ejemplo de la manifestación de estos dones. En el versículo 1 leemos: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Esto tenía que ver con la palabra de conocimiento porque tenía relación con el presente. Esto produjo fe en el corazón de Abraham, pues unos versículos más adelante leemos que él le creyó a Dios y esto le fue
contado por justicia. Versículo 6. En resumidas cuentas, los dones espirituales nos ayudan a recibir lo que Dios tiene para darnos. Nuestro Dios no es como los dioses falsos que son mudos, sino que Él se comunica con nosotros. Otro ejemplo de la manifestación de estos dones lo encontramos en el pasaje de Hechos capítulo 9. Leemos a partir del versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, o sea, palabra de conocimiento, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí, discernimiento de espíritus. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí, palabra de sabiduría en relación al futuro. Reina Valera 1960. Yo estoy más que convencido que cuando Dios le dijo a Ananías que vaya, aun cuando él no quería hacerlo, se lo dijo de una forma suave y no de manera prepotente. Seguramente Ananías recibió paz acerca de lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. En estos pocos versículos podemos encontrar por lo menos 3 de los dones espirituales de revelación en acción. En este grupo de los dones de revelación, además de la palabra de conocimiento y la de sabiduría, está el discernimiento de espíritus. Como ya habíamos visto antes, este don tiene que ver con ver o escuchar algo relativo al mundo espiritual. Cuando este don está activo, es posible ver a Jesús y además de otros seres espirituales, tanto ángeles como demonios. Este don permite ver algo de lo que sucede en el mundo espiritual y por lo tanto solo revela seres espirituales y no humanos. Si fuera que este don revelara o mostrara algo de las personas, adoptaríamos inmediatamente la posición de jueces. Este don no tiene nada que ver con sospecha y juicio. Repito, este don no tiene nada que ver con sospecha y juicio. Esto no proviene de Dios. Él no nos ha llamado a juzgar. Es más, los dones espirituales siempre tienen que estar en plena concordancia con la palabra de Dios. Si alguien nos explica acerca de cualquier cosa extraña, aduciendo que eso tiene que ver con los dones espirituales y no encontramos fundamento bíblico para ello, no debemos tenerlo en cuenta. Repito, los dones espirituales actúan en plena concordancia con lo que está escrito en la palabra de Dios. Es más, la palabra está por encima de los dones y no al revés, no a la inversa. No tenemos que hacer caso a cualquiera que diga tener una nueva revelación, pues todo lo que Dios ha querido revelarnos lo encontramos en su palabra. Él nos ha otorgado incluso revelación acerca del futuro en el libro de Apocalipsis, y no para que sintamos temor y nos llenemos de preocupación, sino para que sepamos lo que está por delante y podamos cumplir con nuestro ministerio con toda tranquilidad hasta el momento en que Él nos venga a buscar. El don de discernimiento de espíritus permite ver u oír algo concerniente al mundo espiritual y actúa cuando Dios así lo desea y no cuando nosotros lo queremos. Un ejemplo de este don en acción lo encontramos en Apocalipsis 1, versículo 10. Leemos de la versión Reina Valera 1960. Yo, o sea Juan, estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás
de mí una gran voz como de trompeta. Estar en el Espíritu es la primera parte, pero Juan también escuchó y vio cosas. Aquí estaba el don de discernimiento en acción. Otro ejemplo de la manifestación de estos dones lo encontramos en la experiencia del apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, versículos 10 al 13. Leemos de la versión Reina Valera 1960. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, como acabamos de leer. A Pedro le sobrevino un éxtasis. Yo no tengo nada en contra de este tipo de manifestaciones, pero lo más importante no era eso, sino lo que siguió después. Hay muchos creyentes que ponen demasiado énfasis en las manifestaciones emocionales y se quedan ahí dejando de lado lo que realmente Dios tiene para decir. En realidad, el éxtasis emocional que experimentó Pedro no tiene nada que ver con los dones del Espíritu. Lamentablemente, hay muchos en el ámbito carismático o pentecostal que piensan que el éxtasis tiene que ver con el Espíritu de Dios, pero esto no es así. Es posible que se produzca una reacción así cuando la presencia del Espíritu Santo toca al ser humano, pero esa reacción tiene que ser muy breve y pasajera. Lo importante es la manifestación de los dones. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Aunque la visión le podía haber resultado un tanto repelente a Pedro, quien era judío, con ello Dios le estaba mostrando que el Evangelio estaba abierto también para los gentiles. Como dije anteriormente, el don de discernimiento de espíritus permite ver algo concerniente al mundo espiritual, como pueden ser tanto ángeles como demonios. En el último de los casos, es realmente una bendición cuando estos no se manifiestan a menudo. En realidad, no tendría que hacerse ningún servicio de liberación si no están presentes estos dones. Lamentablemente, hay demasiadas cosas raras en este sentido en los círculos cristianos. Eso se debe a que hay muchos que intentan solucionar problemas espirituales por medio del esfuerzo humano. Hay muchos que practican sesiones interminables de ministerio de liberación y producen una dependencia enfermiza en la persona que necesita ser liberada. Y esto es así porque no actúan por medio de los dones del Espíritu. Hay un pasaje en la palabra de Dios que muestra con claridad cómo debe ser la forma correcta de ejercer el ministerio de liberación. En Hechos capítulo 16 versículos 16 al 18 leemos en la versión Reina Valera 1960. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquí vemos un ejemplo de una persona dominada por los demonios. Observamos también que, a pesar de que estos espíritus malignos molestaron a los apóstoles durante varios días consecutivos, Pablo no actuó de inmediato, sino que esperó recibir la palabra de parte del Señor y luego le ordenó al espíritu, en vez de hablarle a la persona, que saliera inmediatamente, y así sucedió.
Si Pablo hubiese actuado de inmediato, hubiese sido una obra de la carne. Él tenía que recibir primero la guía del Señor para saber cómo actuar correctamente. Que una persona haga o diga cosas como las que hacía y decía esta mujer no significa que necesariamente esté poseída por demonios. Al fin y al cabo, hay muchas personas que hacen y dicen cosas extrañas debido a que no están bien de la cabeza. El apóstol Pablo esperó hasta estar bien seguro. Esta es la manera correcta de ejercer el ministerio de liberación. Lamentablemente, en muchos círculos cristianos hay quienes pretenden hacer liberación en forma apresurada y tener todo solucionado en corto tiempo, y debido a eso fracasan rotundamente. Tal vez sería mejor que ni siquiera intentaran hacerlo y que en lugar de ello le aconsejaran a la persona que se dedique a escuchar buenos mensajes y enseñanzas de la gracia. La gracia divina concede liberación de por sí. Todos aquellos que necesiten ayuda en cuanto a liberación deben buscar apoyo en ministerios que sepan cómo actuar correctamente en los dones espirituales. Pablo supo actuar correctamente porque recibió la guía del Espíritu. Con la mente humana no se puede distinguir la diferencia entre una persona que actúa bajo influencia demoníaca y una que está mal de la cabeza. Eso solo se puede saber por medio de la intervención del Espíritu Santo y los dones espirituales en acción. Todos los otros intentos son catalogados como obras de la carne por la palabra de Dios. En Gálatas 5, versículos 19 y 20, leemos: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Reina Valera 1960. Las cosas mencionadas en el primero de los versículos son, sin lugar a dudas, obras de la carne. Sin embargo, la Biblia menciona también la idolatría y las hechicerías, entre otras cosas, dentro de la misma categoría. Las obras de la carne deben ser resueltas por medio del lavado del agua con la palabra, y no con la ayuda de una persona que intenta hacer ministerio de liberación. Es más, la liberación no se aprende por medio de un catálogo de informaciones, sino con la guía del Espíritu y la acción de los dones espirituales. Cada uno de nosotros debemos aprender a vencer nuestra propia carne. Este es un proceso que se extiende a lo largo de toda nuestra vida. La solución que nos ofrece la palabra de Dios es volver una y otra vez a la realidad de la nueva criatura que somos en Cristo y la justicia que Él nos concedió por medio de su obra de la cruz. Debemos depender pura y exclusivamente de nuestro Señor y no tratar de solucionar las cosas por nuestros propios medios humanos, tanto en lo que atañe a nuestra vida personal como para poder ayudar a los demás. Dicho sea de paso, un consejo a todos los que están en el liderazgo: a veces se hace necesario decir que no cuando alguien viene siempre con el mismo problema sin sentirse culpable de la falta de crecimiento espiritual de la otra persona. Cada persona es responsable de su propio crecimiento. Aquellos que saben apreciar y obedecer los consejos van hacia adelante, y los que los rechazan y se ubican a sí mismos en una posición de dependencia se estancan. Por supuesto que los líderes y pastores estamos para ayudar y lo hacemos con gusto, pero en determinados casos, cuando una persona da siempre vueltas con la misma cosa sin aceptar el consejo, podemos decirle que no la vamos a seguir ayudando porque de esa manera estamos haciendo una obra de la carne que no conduce a nada útil. Estoy plenamente convencido que todos nosotros, sin excepción alguna, debemos ser más responsables de nuestras propias conductas y crecimiento espiritual. El Señor nos ayuda en esto y su palabra nos otorga las herramientas que necesitamos para lograrlo. Amén.